Vayamos ahora al tema de este día. Este curso es Ciencia, Tecnología y Sociedad. Cómo el científico interactúa con la sociedad. Hemos visto ya varias facetas, cómo hacer empresas, etcétera, etcétera. Pero hay un tema que no hemos tratado. Esos temas que preocupan a la gente. Ustedes son científicos, viven en un entorno en el que no necesariamente, me refiero a su barrio, no necesariamente todos son científicos, pues hay de todo allí, y muchas veces tienen temores de muchas cosas. Entonces dicen, aquí al lado hay un estudiante de la uni, ese pata me va a esclarecer de mis temores que tienen que ver con la ciencia. ¿Ustedes qué van a responder? Yo me acuerdo cuando regresé de Francia y empecé a escribir en la República, la gente, los periodistas me identificaron como científico. Es un científico, pero no sabían lo que era científico, no tenían idea, salvo que era un tipo que sabía un montón. Entonces venían a preguntarme, los periodistas, y hay veces en la televisión, cuando hubo una epidemia del cólera, venían a mí, digo, yo soy físico nuclear, no, pero usted es científico. Me acuerdo al día que vino el cometa Halley, 96 creo que fue por ahí, vinieron los periodistas a preguntarme sobre el cometa Halley. Digo, pero yo soy físico nuclear, le digo, tengo que ver con el núcleo, no con los cometas. No, pero usted es científico. Entonces, el científico es con el tiempo se ha hecho una imagen en la sociedad que debe responder a una serie de problemas. Entonces yo, para no quedar mal, he tenido que leer esto y lo otro, poco a poco, ¿no? Y de alguna manera le digo, yo no soy experto, pero he leído tal cosa. Y le digo, pues, en este caso, por ejemplo, uno de los grandes problemas que está preocupando a la sociedad son los celulares. Levante la mano, ¿quién no tiene celular ahorita acá? Ahí está. Ahí. ¿Por qué no tiene usted celular, oiga? Yo me acuerdo una vez, que estuve, estaba en París, ¿no? Acá. Le pregunto a una chica para que me dé su número telefónico. Le dije, ¿tienes teléfono? Una pésima pregunta. Me dijo, ¿tengo la cara de no tener teléfono? O sea, ¿cómo será la cara de alguien que no tiene celular? Ahí está. Bueno, el celular, hay gente que piensa que produce cáncer. Y entonces hay un gran problema en el mundo, gran debate. ¿Qué le responden ustedes como científicos a sus vecinos si les preguntan el riesgo del celular? ¿Alguien tiene una idea acá? ¿Qué respuesta hay que darle? A ver, por favor. ¿Sí? ¿Usted? A corto plazo, porque no hay ninguna prueba. ¿No hay ninguna prueba que? A corto plazo. A largo plazo aún no se descubre nada. O sea, no sería... Dice que a corto plazo no hay ninguna prueba y a largo plazo no se sabe. No es seguro. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que cuando uno tiene un celular estaría jugándose un poco la tinca, ¿no? Pues, voy a ver si que aquí a 20 años me sale un cáncer al cerebro, ¿no? Puede ser. Eso es un tema muy, muy, muy importante para la gente, porque la gente vive estresada, ¿no? No hay que ponerse los celulares de tal forma, hay que tener más bien el free hand, la mano libre. Bueno, lo recomendable para todos es tener el celular lejos de uno, y si es que nos llaman, pues tener el alambrecito. Eso es incómodo, ¿no? Pero es recomendable, porque nunca uno sabe, porque
a pesar de que dice no se sabe, en realidad no se sabe, o sea, no se sabe si hay riesgo o no. Pues ahora vamos a conversar sobre algunas bases científicas de cómo podríamos nosotros responder a los ingenieros, no a la gente, digamos, la gente ya es por temor, pero a los ingenieros de acá mismo en la uni, para explicarle qué cosa puede pasar, en realidad qué cosa es una onda electromagnética. ¿Qué cosa es una onda electromagnética? Vamos a ver entonces hoy día este tema. Miren, este es esquemáticamente una onda electromagnética, ¿no? Digo esquemáticamente porque notan ustedes que es una onda que no varía de amplitud, y tenemos acá en rojo el campo eléctrico y en azul el campo magnético. Cuando la onda viaja en el espacio, la onda electromagnética no solamente avanza un campo eléctrico, sino también un campo electromagnético, y va perpendicularmente. Ahora bien, ¿qué cosa es un campo eléctrico? ¿Qué cosa hace un campo eléctrico? Un campo eléctrico acelera las cargas. Y nosotros tenemos cargas. Algunas son cargas libres, los electrones, y algunas son dipolos eléctricos. El agua, por ejemplo, es un dipolo eléctrico. Un dipolo eléctrico, cuando se le somete a un campo eléctrico, comienza a vibrar. Los microondas, por ejemplo, los hornos microondas, precisamente calientan porque tienen agua. Si no tuvieran agua, difícilmente calentarían. Lo que calienta es el agua. Hagan ustedes la prueba allí y pongan una cosa seca para ver si hay. De modo que es el agua. A ver, ¿cómo funciona? Con el campo eléctrico. Bueno, y además tienen las ecuaciones famosas, tanto el campo eléctrico como el campo magnético. Las ecuaciones de onda, una onda libre en el espacio. Muy bien. Por otro lado, estas ondas, cuando están en el ambiente, van a constituir una especie de dispersión energética. Va a haber una densidad energética. Así como hay densidad de masa, hay densidad de energía. Aquí en este punto, en determinado volumen, hay una densidad energética por el volumen de energía. O sea que nos está transmitiendo energía, o por lo menos hay energía que está en nuestro cuerpo producto de esas ondas electromagnéticas. En este momento, por ejemplo, tenemos ondas electromagnéticas de todo tipo. Lo más evidente, obviamente, es la luz, es una onda electromagnética. La onda visible es onda electromagnética. Pero hay ondas invisibles. Y las ondas invisibles, por ejemplo, están las ondas de radio. Las ondas de radio, las ondas de televisión, todo lo que es transmisión. Y, por supuesto, están todos los celulares que ustedes tienen ahorita, están recibiendo señales. Y nuestras células están también recibiendo esas señales. Las ondas electromagnéticas que tienen los celulares tienen una frecuencia, que es una frecuencia, varía, pero es alrededor de 1 gigahertz, o sea, 1000 millones de ciclos por segundo. Similar a las que tienen los hornos microondas. Claro, los hornos microondas es mucho más intensa, mayor densidad energética, pero es de las mismas características. O sea que ustedes están poniendo un pequeño hornito en la oreja, microondas, ¿no? Claro, el horno microondas tiene obviamente el aislante, los metales que no dejan salir, pero son lo que tenemos.
Estamos en realidad en un horno microondas gigantesco, pero con muy baja densidad energética. Digo, estamos en un horno porque esos microondas vienen de todos lados, así que estamos nosotros sometidos, ¿no? Estamos sometidos a un horno, pero a muy baja densidad. O sea, lo único que falta es que aumente la densidad. Entonces sería un poco problemático. Ahora bien, ¿qué pasa con la precaución que nosotros tenemos? Primero hay que investigar. Para investigar los efectos, como, ¿cómo te llamas? Manuel. Dice, no se sabe, puede ser, ¿no? Es cierto eso, hay mucha incertidumbre. Hay mucha incertidumbre respecto a las consecuencias que nos puede dar en las microondas, las ondas electromagnéticas en general. También me olvidaba decirles que de este aparato que está del proyector también están enviando ondas electromagnéticas de 60 ciclos por segundo. Y bueno, también debo señalar que hay rayos cósmicos que vienen, pero eso sí ya no tiene una frecuencia de 1 gigahertz, o sea, 1000 millones de ciclos por segundo, sino pues tienen 10 a la 20, no sé exactamente, pero es una frecuencia elevadísima, ¿no? Que se traduce en energía de fotón. Un rayo ultravioleta, por ejemplo, que también es onda electromagnética, tiene una energía del orden de los electronvoltios. Electronvoltios llegan a nuestro cuerpo. Y del cosmos vienen rayos electromagnéticos que no tienen un electronvoltio, sino 10 a la 20 y tantos electronvoltios. O sea, es una tremenda cosa que llega y produce lo que se llama las duchas cósmicas, o sea, una cantidad increíble de partículas que bajan y atraviesan nuestro cuerpo. Y la mayoría de ellas son ondas electromagnéticas. ¿Ven? O sea que estamos pues sometidos a todo eso. Pero sigamos. Para hacer la investigación y tener una cierta certeza y no estar en esta ambigüedad, en esta incertidumbre, acá hay una diapositiva que es sacada de internet. Tiene que hacerse una investigación en la que está involucrada la célula, la tasa de exposición, la dosis, la respuesta. Tiene que haber un examen estadístico, ¿no? En humanos, en animales. Estos experimentos tienen que ser reproducibles, tienen que estudiarse la patología, la epidemiología. Un estudio epidemiológico significa que hay que hacer una especie de estudio estadístico. ¿Qué significa? Seguir a 100 personas sometidas a una determinada acción, por ejemplo, ondas electromagnéticas de determinada característica, y ver qué pasa 15 años más tarde, 10 o 20, y ver si es que estas 100 personas, hay un porcentaje de ellas que tienen enfermedades diferentes a las que normalmente tienen el resto de personas. Y ahí es un estudio epidemiológico, pero eso significa muchos años de estudio. Sin embargo, todo esto tendría que ser necesario para llegar a una conclusión, una certeza. Es decir, señores, los celulares no hacen nada. Pero todavía no es este el caso. Hay una incertidumbre. Ahora bien, como físicos sabemos que hay efectos. De haber efectos, hay efectos. No sabemos si estos son malignos. Por ejemplo, yo leí en una revista, Scientific American, la experiencia de un joven científico que experimentaba con ondas electromagnéticas de microondas justamente. Acá creo hay también algunos laboratorios, no sé si hasta ahora existirán,
que uno hace experimentos con microondas, para ver los rebotes, etcétera, las antenas. Y siempre terminaba en su libro de bitácora que deben tener todos los experimentadores, en la noche terminaba diciendo: tengo dolor de cabeza después de trabajar. Bueno, salí del laboratorio con dolor de cabeza. O sea que algo le pasaba a la cabeza con las microondas. Y una investigación que se le pidió a unos científicos para saber cómo espantar a los pajaritos que se interponían en el vuelo de los aviones al despegar, entraban a la turbina y malograban y había accidentes, se encontró con este informe y dijo: si es que las microondas hacen algo de efecto en el cerebro humano, de repente también le hacen efecto al cerebro de los pajaritos. Y él apuntó hacia un árbol donde había muchos pajaritos, prendió su aparato de microondas y los pajaritos volaron, se escaparon, se fueron. Ni sonido ni nada, simplemente la microondas. Y con esta técnica pusieron entonces en el avión, apuntando hacia adelante obviamente, un aparato que emitiera microondas, de modo que al despegar, cuando ya estaba por despegar, todos los pájaros que estaban adelante salían volando, pues, ¿no? Y se evitaba así los problemas. Entonces algo le hace. Si es que esto es, digamos, un daño irreversible que causa la muerte, eso todavía no está clarificado, ¿no? Esto, miren ustedes los problemas. A veces uno quiere estudiar las células. A ver, ¿qué efecto tienen los rayos electromagnéticos sobre unas células? El cerebro o cualquier parte. Bueno, normalmente se saca las células, se cultiva muchas de estas células y se les somete a estos rayos. Ese es el método aparentemente práctico. Pero ojo que aquí hay un problema. Esas células no están en su medio natural. Si no están en su medio natural, o sea, no están en el cuerpo vivo, los efectos no necesariamente son los mismos. Es como una persona. Si viene algún extraño y me dice una palabra así un poco agresiva, yo me voy a sentir de una manera que dependerá de la situación en que yo me encuentro. Si es que yo me encuentro entre los amigos, con amigos, una patota, voy y le hago algo, pues, una trompada, ¿no? Me siento valiente. Pero estoy solo, mejor me quedo callado. Igual, las células, su medio natural es una cosa y solas es otra. Ahora, como dije, los estudios epidemiológicos se somete a un grupo humano a una determinada situación, 100 personas, y se ve qué pasa y aparentemente le pasa algo diferente al resto de las personas. Que cuando se hace ese tipo de trabajos se olvida otros aspectos. ¿Qué aspectos? Que la gente que trabaja en un centro nuclear le paga mucho más que uno que está afuera, pues vive mejor, se alimenta mejor, está más tranquilo, más feliz, ¿no es cierto? Hace una investigación, o sea, no está estresado. Y voy al médico y le digo: estoy un poco mal, doctor, me siento mal. Debe ser por el estrés, no le digo, ¿no? Dice: el estrés agrava todas las enfermedades. O sea, no es que el estrés produzca tal o cual enfermedad, no, todas. Entonces, ¿qué pasa? Que este estudio epidemiológico de los efectos de la radiactividad de la gente, toman una persona que está sometida a la radioactividad y otra que no, pero se olvidan que la gente que está sometida a la radioactividad tiene otras condiciones diferentes. Por eso es lo que dice acá.
La interpretación de los estudios epidemiológicos tiene la debilidad que la estadística puede ignorar otras causas de los daños. O sea que no es tan fácil, por eso es que no se llega a una conclusión. Ahora, dice que los riesgos son muy pequeños. Alguna vez, no, es un riesgo muy pequeño. El celular es un riesgo pequeñísimo. Ah, bueno, pues si tú estás de acuerdo en correr un riesgo muy pequeño, ¿vale? ¿Qué cosa es un riesgo muy pequeño? ¿Cuál es la definición de un riesgo muy pequeño? La definición de un riesgo muy pequeño es que la probabilidad para que te cause cáncer es bajísima, pero hay una probabilidad, es baja. Es igual con el SIDA. Bueno, ahora ya no es tan poco riesgo. Ahora dicen los médicos, lo vamos a ver en una próxima conferencia, vamos a tener un especialista para que se porten bien. Yo soy de la generación de los años 60, o sea, de los Beatles, los hippies, amor libre. Ahora ustedes están en la generación de la fidelidad, ¿no? Aunque que no me creen, pero es así pues. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que ya es un hecho de que la promiscuidad causa todo tipo de enfermedades. La más grave de las cuales es el SIDA, que está aumentando en el Perú. Cuando alguien se acuesta con una persona, dicen, uno se acuesta con su pasado total. O sea que, imagínense ustedes acostarse con caballeros. O sea, los ex de sus chicas. Todas las enfermedades que traían. Entonces eso está generando un gran problema. Y bueno, dice, bueno, es mi amiga, yo la conozco, es buena familia, es un riesgo pequeño. Bueno, estás corriendo hay la probabilidad pequeña que te dé SIDA, pero si te da SIDA, no es broma. Por esa razón, si los riesgos son pequeños, entonces ya no importa. Ese es un problema. ¿Cuáles son las perspectivas de estudio, de investigación? Hacerlo con animales, los estudios con monos sobre todo, es lo más cercano al hombre para ver qué pasa. Pero estas son las explicaciones que ustedes, científicos, más o menos tendrían que conversar con sus conocidos cuando les pregunten. Esa es la interacción del científico con la sociedad. Ahora bien, ya como científicos, entre científicos e ingenieros tienen que hablar en términos de magnitudes. ¿Qué significa eso? Con números, ya no así nomás en términos cualitativos, no cuantitativos. El campo eléctrico, que es voltaje sobre metros, existe cerca de los aparatos que funcionan con electricidad. Cuando uno se acerca a estos aparatos, sus células están siendo sometidas a un campo eléctrico. Cuando ustedes se acercan a una de estos aparatos, si se acercan ustedes a un receptor de radio, están recibiendo ustedes un voltaje, un campo eléctrico de 180 voltios sobre metro. Es decir, que es como si que en un metro pusieran 180 voltios. Sus células están recibiendo eso. ¿Qué dirán sus células? ¿Estarán tranquilitas? Ustedes se sienten bien, pero sus células, sobre todo las cerebrales, ¿cuál será? Ese es un tema de estudio. Bueno, tienen ustedes... Bueno, aquí es intensidades de campo eléctrico típicas medidas cerca de electrodomésticos a una distancia, a 30 centímetros, ojo. Este es un estudio hecho por una oficina oficial, una oficina estatal de Alemania. Cuando se hace, bueno, no sé por qué ponen acá hierro, cuando se acercan a un frigorífico, 120, a una batidora, 100, tostadora, secado de pelo, televisor de colores, 60, cafetera eléctrica, 60, aspiradora, 50.
Ven ustedes ahí todos los límites. Ah, bueno, las autoridades alemanas y otros países han puesto un límite. Uno no puede recibir un voltaje mayor a 5.000 voltios por metro. 5.000 voltios por metro. Muy bien, entonces, ojo que aquí, solamente estoy hablando de los electrodomésticos, pero hay gente que vive bajo cables de alta tensión. ¿Alguno de ustedes vive debajo de un cable de alta tensión? No, menos mal. Ahora bien, eso es el campo eléctrico. El campo magnético también hay. Cuando viene, dije, las ondas electromagnéticas, hay también campo magnético. Y cuando uno está alrededor de una corriente, de un alambre por el que pasa corriente, también hay campo magnético. ¿Cuáles son los valores típicos del campo magnético? En este caso se mide en Tesla, en micro Tesla, o sea, 10 a la menos 6 Tesla. Cuando uno se seca el pelo, a 3 centímetros, ¿cierto?, recibe de 6 a 2000 microtesla. A 30, bueno, ya mucho menos, 0.01 a 7 microtesla. Y a un metro, 0.01 a 0.03 microtesla. Es para el secador de pelo. Los que se afeitan con máquinas eléctricas, bueno, ahí va de a 3 centímetros, 15.000, entre 15 a 1.500. Claro, más o menos este es el orden de magnitud cuando uno está cerca, ¿no es cierto? Ya a un metro, ya mucho más bajo, obviamente, ¿no? Tenemos también la aspiradora, 200 a 800 microtesla. Luz fluorescente, acá están todos los aparatos de la casa. Hasta cuando uno está con las computadoras antiguas, ojo, igual tiene los frigoríficos, los televisores de colores, todos ellos nos emiten ondas electromagnéticas, campos electromagnéticos que someten a nuestras células. Bueno, y también por supuesto tenemos el campo magnético natural, el cual esto está por debajo, ¿no es cierto? Algunos están más. Vamos a ver algunos. Ahora, ¿qué es lo que recomienda los límites de exposición que recomiendan las instituciones internacionales? ¿Ah? Lo que se recomienda es no pasar de 5.000 voltios por metro. Ya lo dijimos anteriormente. Para una frecuencia de 50 Hz. 50 Hz. Claro, hay gente que los empleados de las empresas eléctricas que están subiendo permanentemente a las torres, ellos sobrepasan esos límites. Por eso se habla de un límite ocupacional. ¿Qué cosa es un límite ocupacional? De la gente que trabaja por necesidad, gana un poco de dinero por eso. En ese caso, el límite ocupacional no es 5.000, sino 10.000. Y en lo que respecta a la telefonía móvil, hay alguno de 50 Hz. Ahí se recibe 100 microtesla. Y la recomendación es que sea a lo más 500. Ahora, los celulares que ustedes tienen de 900 MHz, acá viene otro término, es de la potencia. Hemos dicho que hay una densidad energética, por lo tanto, por segundo hay una cantidad de energía que pasa, ¿no? Esa potencia emite el celular que llega a nuestro cuerpo 4,5
watts por metro cuadrado. No se debe sobrepasar de esa situación, 4,5. Y ahora, si uno trabaja con celulares, pues por alguna razón se acerca el límite de 22,5 watts por metro cuadrado. Y también acá tenemos los microondas. Los microondas hay dos tipos, de 1,8 GHz, o sea, 1800 MHz, en cuyo caso el límite es 9 watts por metro cuadrado, y los que trabajan por el 5. Y la densidad para los otros teléfonos de 2450, allí tenemos nosotros un límite que está en 10, que se acerca. No sé por qué no está el otro, pero ese es más o menos lo que después de largos estudios se recomienda para atender. Ahora bien, muchas veces la gente se preocupa porque hay una antena cerca de la casa. Hasta una cerca de mi casa. Encima de mi casa hay en mi techo, cerca de... También ahí tienen ustedes que aplicar la ciencia para explicar a la gente. Estos teléfonos normalmente son dirigidos horizontalmente, o sea, los que están abajo de la antena no reciben. Más aún si son algunas antenas parabólicas. Son antenas parabólicas, van casi como un túnel. Si no está debajo, no tiene por qué recibir. Claro, recibe ondas electromagnéticas, pero no con la densidad con la que tienen en el túnel, digamos así, de señal de la parabólica. Muy bien. Ahora bien, acá tenemos nosotros las exposiciones típicas de la población. ¿Qué cosa quiere decir típicas? Bueno, lo que uno más o menos está acostumbrado, pues vive con eso, ¿no? Vive a menudo, siempre y cuando, por supuesto, viva cerca de algunos de los medios que vamos a explicar acá. Por ejemplo, en el campo natural, uno piensa pues que si uno está en el campo, tranquilo, ahí no hay nada, no hay campo eléctrico, no hay campo magnético, no está feliz en la naturaleza, pero no es así. Hay campos naturales porque tiene 200 voltios por metro y una densidad de flujo magnético de 70 microtesla, que es lo que me estaba señalando hace un momento, aproximadamente el campo magnético de la Tierra, ¿no? 70 microtesla, o sea, 7 por 10 a la menos 5, ¿no? Es lo que uno recibe. Pero siempre es bueno, ojo, siempre es bueno, cuando uno tenga que evaluar riesgos y posibles efectos, compararlo con la natural. Porque el ser humano tiene unos 100.000 años de existencia. En realidad tiene 3.000 millones de años. O sea, nuestro cuerpo ha sido construido por la naturaleza para vivir en el ambiente natural. O sea que lo natural es lo que le ha permitido incluso existir, evolucionar, mutar. Digamos, tiene ciertos riesgos, pero digamos, podemos vivir con ellos. Entonces, cuando nos someten a una exposición adicional, tecnológica, es bueno compararlo con lo que recibe uno en la naturaleza. Por ejemplo, en la red eléctrica, que están próximos, hay lugares, hay casas que están cerca de la red eléctrica, los cables, bueno, ellos reciben la mitad más o menos de lo que tiene normalmente la naturaleza. Y en la densidad del flujo magnético 0,2, y en realidad
hay 70 en la naturaleza, porque no hay, en campo magnético prácticamente no hay ningún problema, digamos. En campo eléctrico sí recibimos de los cables la mitad de lo que normalmente recibimos. Pero si estamos cerca de unas líneas de alta tensión, ¿no? Hay gente que está con los periféricos, cuando pasan los cables de alta tensión, ellos están sometidos, si es que vives bajo de un cable, 10.000 voltios por metro. Y hemos dicho que lo máximo que debe aceptarse es 5.000. O sea que se están exponiendo a cosas pues que pueden ser peligrosas. O sea que ustedes tienen, si conocen a alguno de sus parientes, amigos que viven debajo de esos cables cerca, hay que decirle pues mejor que venda su casa lo antes posible. Y la gente que viene a ver quién ha usado el tren eléctrico del sur, adelante hermano. Ah, caramba, mira. Acá usted recibe 1.5 lo que hay de la naturaleza. O sea, 300 voltios por metro. No se asusten que lo máximo era 5.000, o sea que pueden entrar ahí. Las pantallas de televisor casi nada en local. Pero lo que sí, ojo, los trenes eléctricos tienen un alto campo magnético, similar a la natural. Pero, digamos, similar a la natural tampoco es para asustarse. Si hemos sobrevivido tantos años con el campo magnético de 70 microtesla, que me pongan 50, bueno, no es muy grave. El tema es con el campo eléctrico. Ven ustedes, el científico tiene que hablar de números, ¿no? En los números ya uno se esclarece, compararlo siempre con la naturaleza. Acá vienen otras cosas, la exposición máxima típica de la población, tenemos los transmisores de radio, debe ser magnética, o magnético. Las estaciones de base móvil, 0,1, radares, 0,2, microondas. Ustedes tienen entonces allí material para interactuar con la sociedad. Esto en su diálogo, en su conversación, porque de lo contrario, si algún vecino les pregunta, incluso puede ser un medio de comunicación, y ustedes dicen, no sé, ya pues estarían ustedes aislándose de la sociedad.